O sea, abre tu Biblia, por favor, y vamos al primer libro de Pedro, primera de Pedro. Estamos comenzando esta nueva serie en este libro. Si eres nuevo, estás de visita por acá, bienvenido. Estudiamos la Biblia verso a verso y es lo que vamos a comenzar a hacer en este nuevo libro. Entonces, vamos a leer los versículos 1 y 2. Este primer domingo es como una introducción a primera de Pedro. Entonces solo vamos a estar observando y meditando en los dos primeros versículos. Y vamos a leerlos. Dice así. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Entonces Pedro escribe esta carta creo que es muy útil tratar de ponernos un poco en qué es lo que está sucediendo en este momento en el que Pedro está escribiendo esta carta. Obviamente esta carta más o menos fue escrita alrededor del año 64 después de Cristo. Han pasado ya un par de décadas desde que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Y Pedro está en este año que es un año importante porque en el Imperio Romano, que es el imperio que está gobernando el mundo, en este momento el emperador es Nerón. Entonces, si sabes o te acuerdas un poco de tus clases de historia, sabrás y recordarás de que Nerón fue un emperador terrible, ¿ok? Ahora, el año 64 fue un año clave porque es un año donde Roma fue incendiada. Y muchos creen, hay libros que hablan de que Roma fue incendiada básicamente por Nerón mismo, porque él fue básicamente rechazado por el Senado romano en un intento de adquirir recursos para reconstruir y hacer a Roma más gloriosa. Se lo negaron y muchos creen que por eso él incendió Roma para poder volverla a levantar. Ahora, lo que ocurrió con eso es que existía como un rumor o una teoría que empezó a tratar de culpar a los cristianos del incendio de Roma. Entonces, eso quizás fue una de las cosas que también gatilló en que a partir de este año, del año en que Pedro está escribiendo esta carta, va a comenzar o está comenzando esta persecución sistemática a los cristianos. Se va a poner intenso el calor de la persecución y va a aumentar con el paso del tiempo. Entonces, Pedro, un poco viendo lo que está sucediendo, y él en el capítulo 5, al final del capítulo 5, diciendo que él está en Babilonia, que la iglesia de Babilonia le saluda. Muchos creen que Pedro realmente no está en Babilonia, que ese es un eufemismo, que él está en Roma y que él está usando una especie de clave para no decir exactamente en qué ubicación está, porque precisamente todo esto, esta persecución está comenzando. Entonces Pedro quiere como consolar y animar a los cristianos por lo que está comenzando a suceder y por lo que vendrá con mayor intensidad en el futuro. Ahora cuando uno agarra el libro de Pedro, como cualquier libro de la Biblia, uno tiene que preguntarse y ver, bueno, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál fue lo que el autor tenía en mente como el propósito principal para escribir esta carta? Y la encontramos al final de Primera de Pedro, y te lo voy a leer, está en Primera de Pedro 5:12. Ahí Pedro da la razón por la cual él escribe esta carta. Y dice así, dice: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Así dice la Nueva Biblia de las Américas. Quiero leerte la traducción de J.B. Phillips de este mismo párrafo que nos ayuda un poco a comprender más. Dice: envío esta breve carta por medio de Silvano, de quien sé que es un hermano fiel, para estimular su fe y asegurarles que las palabras anteriores representan la verdadera gracia de Dios. Asegúrense de mantenerse firmes en esa gracia. Entonces, en este verso, Pedro nos dice cuál es el propósito de esta carta, que básicamente tres. Primero es animar. Pedro quiere animar a los cristianos que están comenzando a ser perseguidos.
Ese es el propósito primario de esta carta. Pero también es para explicar cuál es la gracia y cómo se ve la gracia de Dios. Porque dice que estas palabras que están acá en este libro contienen la verdadera gracia de Dios. Entonces muchas veces esa palabra que usamos mucho, la gracia de Dios, la gracia, no sabemos a veces cómo opera, cómo funciona. Y Pedro nos va a explicar a lo largo de esta carta cómo se ve la gracia de Dios. Entonces no solamente es para animar, para enseñar, pero también es para exhortar. Y nos va a exhortar a permanecer en la gracia de Dios. Necesitamos ser recordados de estas cosas. Entonces, Pedro está aquí haciendo eso, escribiendo para animar, para exhortar, para enseñar. Y es lo que Pedro básicamente recibió de parte de Jesús. Porque se acuerdan en Lucas 22, 32, cuando Jesús le dice a Pedro, mira, tú me vas a negar, pero después va a pasar esto en tu vida. Y Jesús le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Dice, y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Pedro está fortaleciendo a los hermanos en la fe en estos momentos de dificultad que están comenzando a venir con mayor frecuencia. ¿Qué ideas importantes encontramos en este libro? Porque nos ayudan a comprender un poco el propósito. ¿Cuál es la realidad? Es persecución, es dificultad, es prueba. Y eso lo notamos rápidamente en las palabras que Pedro repite. Cuando quieres más o menos identificar de qué se trata un libro, date cuenta nada más de las palabras que el autor repite varias veces. Ahí está el énfasis de Dios para nosotros. Y por ejemplo, palabras como afligidos, prueba, sufrir, padecimiento, combinadas, se repiten 23 veces en solo 5 capítulos. Entonces eso te marca como que el tenor, el tono de esta carta, en un contexto en que gente está sufriendo y principalmente está sufriendo por su fe. Eso es un poco que quizás como occidentales nos cuesta un poco comprender, porque en su mayoría aquí no hemos sido perseguidos por nuestra fe. A lo mejor en tu familia, en tu trabajo te ponen presión, pero así de que tu vida corra peligro por tu fe, no hemos vivido mayormente eso en México. Quizás en ciertas partes de Chiapas, a lo mejor en Oaxaca, en ciertas partes así remotas, puede ser, pero en general es algo que tú y yo no hemos enfrentado. Entonces, esa es la realidad de estos cristianos que están viviendo aflicción y pruebas por causa de su fe. Y de hecho, quizás el versículo más importante sobre eso que Pedro dice está en el capítulo 4, verso 12. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Pedro dice algo interesante, dice, hermanos, no se sorprendan por lo que está pasando. ¿Por qué Pedro dice eso? Porque muchas veces cuando viene la prueba y viene la dificultad, eso nos agarra por sorpresa. Porque pensamos y en nuestra mente hemos adquirido esta idea de que una vez que tú y yo nos hacemos cristianos, los problemas se terminaron y la dificultad ya no va más y todo va a ser color de rosa y todo va a funcionar bien. Y es por eso que en esta cultura y en el mundo occidental esta idea del evangelio de la prosperidad ha pegado tanto. Es llamativo, quieres a veces decir, ya no quiero sufrir más. Pero cuando ves la vida de los apóstoles, ves la primera iglesia, ves la iglesia que vino después, te vas a dar cuenta que la Biblia nos enseña que vamos a pasar por momentos de prueba y que eso no nos debe de tomar por sorpresa, como a veces sucede. Entonces, es importante eso. Ahora, ¿cuál es la provisión de Dios? ¿Solamente este libro trata de que van a haber pruebas, va a haber dificultad, va a haber eso? No se trata solo de eso. En medio de esa realidad difícil y complicada, ahí está la provisión de Dios. ¿Y cuál es la provisión de Dios? ¿Cuáles son los recursos que Dios ha puesto en nuestra mano para enfrentar la dificultad y la prueba? Es la gracia. La palabra gracia aparece 8 veces en esta carta. 8 veces. El favor inmerecido de Dios, que muchas veces lo definimos así, no solamente algo que toma parte cuando somos salvos, que no merecíamos ser salvos, pero Dios nos salvó, sino que también la gracia es algo que Dios nos da en medio de las circunstancias que vivimos para poder atravesarlas. Muchas veces nosotros oramos pidiéndole a Dios,
Dios, no permitas que suceda esto en mi vida. Y no digo que necesariamente esté malo orar así, pero muchas veces Dios no responde de esa manera. Dios permite que pasemos por prueba y dificultad. Y lo que Él hace, en lugar de evitar que eso suceda, es Él te da su gracia en esa circunstancia. Te da su capacidad para que tú y yo podamos atravesar esa dificultad y al final de ese proceso difícil podamos salir transformados. ¿Qué es lo que nos capacita? La gracia de Dios. 8 veces aparece eso. También una palabra importante es la palabra esperanza. Pedro la usa 5 veces, esperanza, y es una palabra clave en este libro. Y es importante porque a veces en medio de la dificultad perdemos las esperanzas. O ponemos las esperanzas en la persona equivocada, en el lugar equivocado, en el objeto equivocado. Pero Pedro aquí nos va a decir cuál es nuestra esperanza en medio de la dificultad. Ahora, juntamente con la realidad y la provisión de Dios, también hay algo muy importante que Pedro hace énfasis en esta carta, y es en nuestros deberes. Y yo sé que esa palabra a veces nos gusta mucho como nuestros deberes y obligaciones, pero también habla aquí, y Pedro usa muchos verbos que son imperativos. Un imperativo es una orden, es una instrucción, es algo que debemos de hacer. Y Pedro a lo largo de esta carta usa muchos imperativos. Palabras como ámense, como honren, como hagan, apártense, busquen, sigan, velen, resistan. Son imperativos, son órdenes, son deberes que Pedro está diciéndole a los cristianos que ellos deben de hacer y mantenerse haciendo estas cosas. Y eso me llama la atención porque muchas veces cuando estamos pasando por momentos de dificultad, pensamos en nuestra mente que, podemos relajarnos en ciertas cosas. Como que pues ya estoy sufriendo, estoy padeciendo, entonces como que el estándar baja, vamos a bajar el estándar, vamos a ceder, vamos a relajarnos un poquito y a frenar un poco. Pero realmente esta carta me impresiona porque a pesar de la realidad de aflicción, de prueba, de dificultad, precisamente Dios nos ha dado su gracia y tenemos una esperanza que en medio de un momento difícil y una situación complicada, tú y yo podemos seguir y debemos seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. No es un tiempo para en la dificultad relajarnos y poner pausa en nuestra comunión, en nuestro caminar con Dios, sino es un tiempo en que podemos mantener haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Por eso todos estos imperativos son importantes. Porque Pedro dice, la situación está difícil, lo entiendo, lo sé, yo lo he vivido, pero seguimos haciendo lo que Jesús nos llamó a hacer. Y eso sobre todo en estos tiempos, familia, tenemos que recordarlo, que el mundo cambió el año 2000, cambió, pero quién Dios es, quiénes somos nosotros en Dios y lo que Dios espera de nosotros no ha cambiado en lo absoluto. Entonces, eso es muy importante que vemos en este libro. Ahora, ya enfocándonos en Pedro, creo que Pedro es un personaje muy interesante, muy importante de observar. Un pescador, y ves estos versículos y ves esta carta, dice, wow, esta carta la escribió un teólogo, pero la escribió un pescador. Un hombre que caminó con Jesús, y ese fue su seminario, caminar con Jesús. Y él, a pesar de ser un hombre que quizás el mundo pudiese ver como simple, como normal, que lo era, él habla de cosas profundas. Y eso me llama la atención porque estos términos como elegidos, como previo conocimiento o presciencia, como dice la Reina Valera, cuando habla de la santificación y rociados con su sangre, uno pudiese pensar que son términos que nada más se manejan en los seminarios, entre los teólogos, pero no. Son cosas que Pedro le está escribiendo a cristianos que son cristianos como tú y yo del primer siglo. Pedro no está preocupado de qué van a pensar los calvinistas, no está preocupado de qué van a pensar los arminianos, no le interesa eso. Él está hablando de quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él, y es un simple hombre. Ahora, Pedro es interesante porque en los evangelios, en los 4 evangelios, es el hombre del que más se habla aparte de Jesús. Después de Jesús, del que más se habla es Pedro. Después de Jesús, en los 4 evangelios, el que más habla es Pedro también. Entonces ya sabes, te va dando quién es este hombre, le gusta hablar. Pedro, en los evangelios, es el hombre o la persona a la cual
Jesús más le habla también. Y Pedro es el discípulo más reprendido por Jesús también. Entonces ahí te da más o menos qué tipo de hombre era este. Pedro tenía esta habilidad que yo sé que es un poco extraña hoy en día, que no se da mucho eso de pensar antes de hablar. Pedro tenía esa cualidad y por eso Jesús tuvo que hablar muchas veces con él, porque Pedro tenía esa tendencia. Ahora, ¿quién es este hombre? Vamos a ver ciertas cosas. Ve conmigo a Lucas capítulo 5. Lucas 5 encontramos este momento en que Pedro ha estado siguiendo a Jesús por un tiempo, probablemente ya más o menos sabe quién es. Andrés, su hermano, lo lleva a Jesús. Pero en Lucas 5, versos 4 y 5, vemos que Pedro, este pescador, ha estado intentando pescar por mucho tiempo, no ha resultado nada. Y fíjate lo que dice ahí en el verso 4. Dice, al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Piensa un poco en la mentalidad de Pedro, de un pescador, pensando a lo mejor, ¿qué me va a enseñar a mí un carpintero? ¿No? O sea, Jesús es un carpintero, ¿qué sabe un carpintero de la pesca? Pues nada, ¿no? Eso es lo que a lo mejor pensaba Pedro. Entonces dice, bueno, si tú lo pides, echaré las redes. Y después ves, sabes la historia, la pesca milagrosa, tremenda pesca que sacan los discípulos. Y fíjate, baja ahí hasta el verso 10. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Verso 11. Y después de traer la barca a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ahí Pedro dice, ok, voy a seguir a Jesús. Este no es un hombre común y corriente. Entonces vemos a Pedro siguiendo a Jesús. ¿Qué más vemos de Pedro en el Evangelio de Mateo? Ve conmigo a Mateo capítulo 14, verso 28. Pedro fue un hombre que confió también en Jesús. Ya sabes, van en la barca, Jesús va caminando sobre el mar, Pedro lo ve y dice, vale, me voy para allá, quiero ir a caminar con Jesús. Y el verso 28 dice, y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro se aventó, vio a Jesús y dice, si tú quieres, permite que yo vaya a donde tú estás. Entonces, claro, después se hundió, porque empezó a mirar para el lado, pero caminó sobre el agua. Entonces, es digno de admirar, lo criticamos, pero a ver, échate a caminar afuera del bote tú, ¿no? A ver si eres capaz. Impresionante, Pedro. Entonces, confiaba en Jesús, Pedro. Pero también hizo algo que nadie más había hecho. En Mateo 16, el capítulo siguiente donde leímos, verso 22. Mateo 16, 22. Pedro tuvo la osadía de reprender a Jesús. Fíjate, tomando aparte verso 22 a Jesús, Pedro lo reprendió, o sea, lo regañó, así, sin pena, lo reprendió. Dice, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. ¿Y qué es lo que Jesús había dicho? Tengo que ir a Jerusalén, ahí voy a morir, esto es lo que va a pasar. Y Pedro le dice, no, Señor, y lo regañó. Y fíjate lo que responde Jesús, verso 23. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Dice, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, siguió a Jesús, confió en Jesús, pero reprendió a Jesús. Ve a Juan capítulo 18, rápidamente, en Juan 18, verso 10. Juan 18, 10, vemos la noche en que Jesús es arrestado, y en el verso 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pues todo envalentonado, quiere defender a su Señor. Vienen los soldados y pum, saca su espada y pum, yo creo que quería cortarle la cabeza, pero era un pescador, así que no tenía muy buen tino. Solo le cortó la oreja y Jesús le dice, ¿qué onda, Pedro? O sea, si yo necesito que me defiendan, yo puedo pedir una legión. Pero ahí está Pedro intentando en sus fuerzas defender a Jesús.
Ahí en el mismo capítulo 18, baja hasta el verso 25. 25 y al 27 dice: Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Y al instante cantó un gallo. Y cuando ves al final de que Pedro ha negado a Jesús, todas las veces que Jesús dijo, canta el gallo, y dice que en ese momento Pedro está en el patio y ve a Jesús al otro lado del patio. Jesús lo está viendo con su cara ya toda desfigurada de los golpes, sangrando, y Pedro cruza su mirada con Jesús. ¿Te imaginas ese momento para Pedro? Es un momento de quebrantamiento. Es lo que Pedro necesitaba, ser quebrantado. Negó a Jesús. Pero su vida no terminó ahí, no terminó con ese fracaso, sino que Pedro fue restaurado por Jesús. Y después, cuando empiezan el día de la resurrección a oír las noticias de que Jesús se levantó, los reportes empiezan a decir que se le apareció a las mujeres, se le apareció acá, y a Pedro se le apareció también. No sabemos qué ocurrió y qué platicaron en esa conversación, pero ese día Pedro fue restaurado. Y después en Juan 21 no solamente restaurado, sino recomisionado por Jesús para poder servir al Señor. Entonces ves su vida y Pedro tiene momentos muy altos, así, picos muy altos, pero también tiene así picos muy bajos. Es un hombre promedio. No es como que lo bueno borra lo malo, es un hombre que tuvo buenos momentos y malos momentos, como todos nosotros. Y es por eso que cuando volvemos a primera de Pedro y él dice: yo soy Pedro y soy apóstol de Jesucristo, eso me impacta mucho. Y debe de impresionarnos cómo un hombre así, que hablaba más de la cuenta, que hacía cosas impulsivamente, terminó siendo un apóstol de Jesucristo. Es por la gracia de Dios y porque Dios cambió a Pedro. Y sabes que esta palabra apóstol, que es comisionado, es alguien que ha sido comisionado con algo. Es importante porque no solamente vemos que Pedro tenía la autoridad para escribir esta carta, pero también vemos eso, la gracia de Dios en su vida, de terminar siendo un apóstol de Jesucristo. Y esto es lo que vemos en Pedro, y creo que nos sirve para nosotros igual. Y es que a pesar de las fallas y las deficiencias de Pedro, Pedro fue útil para Dios. ¿Ok? Y así también nosotros. O sea, muchas veces todos hemos fallado y fallaremos quizás todavía. Y muchas veces la condenación viene a nuestra vida porque decimos: ay, ya no hay esperanza para mí, no hay esperanza para nosotros. Porque mira lo que pasó, mira el fracaso en mi vida, en esto, en lo otro. Ya no puedo ser útil para Dios. Pero cuando vemos a Pedro, por eso estos versículos que leíamos antes para saber quién es el que está escribiendo son importantes. Porque a pesar de las fallas y las deficiencias de Pedro, Pedro fue útil para Jesús. ¿Cómo lo puedes ser tú también? Satanás es muy astuto, siempre quiere condenarnos por lo que ha pasado en nuestra vida y hacernos ver que ya no hay un plan, ya no hay un propósito para nuestra vida, que eso que pasó, que sí a lo mejor fue grave, uno piensa que es determinante, pero no tendría que ser determinante. O sea, este fracaso de Pedro de negar a Jesús así, no fue determinante, no se quedó ahí. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Dios lo transformó a Pedro. Y ese momento fue bueno para Pedro de ser quebrantado, porque eso es lo que necesitaba Pedro. Pedro su problema era autoconfianza. Él confiaba muchísimo en sí mismo. Entonces, yo soy capaz de hacer esto, no, yo lo voy a hacer, los demás no, pero yo sí. Entonces no sabía la debilidad que es confiar en ti mismo. Lo que él necesitaba confiar era confiar en Jesús completamente. Entonces, por eso es importante ver que las fallas no representan que tú ya vas a dejar de ser útil para Dios. Ahora, ¿a quién le está escribiendo Pedro aquí? Si te fijas ahí en el verso 1, dice a los expatriados.
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia. Esa palabra expatriados es importante, porque eso habla de la realidad que estos cristianos estaban viviendo. Ellos son expatriados. Y esa palabra expatriados, Pedro la usa en el capítulo 2, verso 11, donde dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Esa palabra peregrinos es la misma palabra en el original, expatriados. También en Hebreos 11:13 vuelve a aparecer la misma palabra en el griego, expatriados, pero como peregrinos. Y dice así, Hebreos 11:13 dice, todos estos murieron en fe. ¿Se acuerdan de la lista de los hombres de fe? Dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos. Esa palabra peregrinos, expatriados, la misma. Entonces, cuando ves la lista de hombres y mujeres de Hebreos 11, estás viendo un buen ejemplo de cómo son los expatriados, los exiliados. Y la palabra propiamente expatriado quiere decir extraños que moran por un tiempo en un lugar determinado. Esa es una definición de un diccionario. Extraños que moran por un tiempo en un lugar determinado. También otros lo traducen como un pueblo que vive junto a residentes nativos. Pero esta creo que es la que más me gusta porque está más condensada y es básicamente expatriados, son extranjeros residentes temporales. Extranjeros residentes temporales. Y habla de eso, de que tú y yo, como estos cristianos, somos extranjeros residentes temporales en este mundo. ¿Ok? Somos extranjeros. Tenemos una residencia aquí, pero es temporal. Eso es. Extranjeros residentes temporales. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. No vivimos de acuerdo y no funcionamos de acuerdo a los valores y a los principios de este mundo. Como Pablo lo pone en Filipenses 3:20, tú y yo, como cada cristiano, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, eres un extranjero residente temporal. Y así debemos de vernos, ¿ok? Somos exiliados. Este mundo no es nuestro hogar. Es curioso porque este 2022, el 29 de diciembre del 2022, voy a cumplir 20 años en México. Muchísimos años. Y ya en 20 años he adquirido muchas cosas de la cultura mexicana. Y es normal. Hay cosas que siempre me van a brincar el ojo, como echarle limón al caldo. Nunca voy a participar de esa herejía. Pero muchas cosas las he asimilado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sigo siendo un extranjero que no ha asimilado toda la cultura. Y sigo siendo como que soy chileno todavía, en el fondo, en el corazón. También mexicano, ¿ok? Pero me habla de que espiritualmente, aunque vivimos en este mundo, hay cosas que nunca debemos de asimilar de este mundo. No debemos de asimilar cosas, los valores de este mundo. Cuando yo voy a cualquier lugar, enseguida me dicen, usted no es de acá, joven, ¿verdad? No. No, ¿cómo supo? No, por el acento. Me dice, es argentino, es peruano, nunca latinan, muy poco latinan a que soy chileno. Pero enseguida me identifican como extranjero. ¿Por qué? Por mi acento. Ahora, lo curioso es que cuando voy a Chile me dicen, ya estás hablando como mexicano. Entonces no estoy bien ni allá ni acá. Entonces, no tengo tierra, parece. Pero el hecho es que te identifican te delatas solito. Y creo que eso es también cuando somos creyentes. O sea, cuando la gente te ve, ¿cuál es el acento que percibe en ti? ¿Tienes el acento de la tierra o el acento del cielo? O sea, luego va a ser evidente cuál es nuestra ciudadanía, que no somos de acá. Y creo que eso nunca debemos de olvidarlo. Porque ¿qué pasa con el tiempo? Te empiezas a acomodar. Y empiezas a acomodarte y a pensar de que esta es tu casa y esta no es tu casa. Este no es tu hogar.
somos extranjeros residentes temporales. Y sobre todo tenemos que recordar eso en estos tiempos en que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo vive un exiliado? ¿Cómo vive un expatriado? Ya que es la palabra que Pedro está usando. ¿Cómo debiésemos de vivir nosotros en este mundo? Un buen ejemplo es el profeta Daniel. En Daniel capítulo 1 vemos que este joven, este hombre, fue llevado a una nueva ubicación, a un nuevo país, donde se le impuso una nueva cultura, una nueva comida, un nuevo trabajo e incluso un nuevo nombre. O sea, el proceso de lavado de cerebro y de cambiar su identidad fue intenso. Pero ¿cómo vivió Daniel como expatriado y como exiliado en Babilonia? Así, primero, no aislándose. No se aisló del mundo en el que vivió Daniel. O sea, Daniel fue a la Universidad de Babilonia. Aprendió lo que le quisieron enseñar. Entonces, muchas veces cuando somos cristianos pensamos que la manera más efectiva de glorificar a Dios es como vivir completamente aislado. Y no es así. Porque si nos aislamos del mundo, ¿cómo el mundo va a saber de Jesús? Entonces, todos mis amigos son solo cristianos porque es casi pecado tener amigos que no sean cristianos. ¿Cómo le vas a hablar de Jesús? Si tu mundo, tu ecosistema es puro creyente. Entonces, Daniel no se aisló del mundo en el que vivió. Pero eso nos lleva al segundo punto, que es igual de importante como el primero. ¿Cómo vivimos como exiliados? No aislándonos, pero tampoco amoldándonos al mundo en el que vivimos. Daniel no se amoldó a la cultura de Babilonia. Aprendió, participó, pero hubo cosas en las que Daniel puso su línea y trazó su raya. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. ¿Dónde vamos a pintar nuestra línea? Que de aquí a allá no vamos a ceder, no vamos a pasar. Daniel no se amoldó a su mundo. Tampoco Daniel vivió atemorizado. ¿Cómo vivimos como exiliados? No atemorizándonos. El Dios de Daniel en Jerusalén es el mismo de Dios en Daniel en Babilonia. Dios no cambia, tu locación puede cambiar y tus circunstancias pueden cambiar, pero Dios sigue siendo igual de grande donde quiera que estés. Entonces, nuestras circunstancias cambiaron el 2020, pero Dios no cambió el 2020. Dios sigue siendo igual de grande, igual de poderoso, igual de fiel, antes de la pandemia, durante y después. Entonces, por eso yo esta semana estaba como que haciendo mucho énfasis en eso. No es tiempo para nosotros como cristianos para volver al estado como que del inicio del COVID y entrar otra vez con temor y de irnos así como que dejar de hacer las cosas que Dios pide que hagamos. Somos cuidadosos, claro que sí, pero no atemorizados porque Dios sigue siendo fiel. Y último y muy importante, una decisión que Daniel tomó es eso, es tomar decisiones sabias. Daniel tomó una decisión, siendo decididos. ¿Qué hizo Daniel? ¿Te acuerdas de Daniel 1? Le trajeron la comida y Daniel dijo, no, yo no me voy a contaminar con la comida de Babilonia. Porque la comida en ese tiempo tenía una connotación espiritual. Los judíos no podían comer todas las cosas en ese tiempo, en esa realidad. Entonces dijo, no, yo no voy a ceder en esto, tomo una decisión en mi corazón. Y dice que Daniel propuso en su corazón algo. Y es así como también tú y yo, como exiliados y expatriados, tenemos que tomar una decisión de cómo vamos a vivir en este mundo. Tienes que saber dónde vas a pintar tu línea y no andarla borrando y moviéndola cada rato. Es, de aquí no voy a pasar y de aquí no me van a mover, porque quiero honrar a Dios en mi corazón y con mi vida. Así vivimos como expatriados, como dice acá, extranjeros residentes temporales. Otra cosa, volviendo aquí, palabra importante que usa Pedro, no solamente expatriados, sino dispersión. Estos cristianos están dispersos, están desparramados por todo el imperio romano. Y la palabra que usa, creo, la Reina Valera, otras versiones, es diáspora, que básicamente es esta idea de estos judíos que estaban dispersos por todo el imperio greco-romano, están desparramados por todas partes. Y nombra como los distritos, estas como distritos que habla aquí, que es Galacia, Ponto, Capadocia, Asia, etc. Son distritos de Asia Menor, es lo que hoy sería Turquía. Estos cristianos están básicamente en esa área de Turquía. ¿Y cómo llegó el cristianismo ahí?
Lee Hechos 2, 9 al 11. Y en el día de Pentecostés, habían personas que eran de esta área. ¿Y qué es lo que ocurrió? Después de Pentecostés, cada quien llegó a su casa y llevó el evangelio con ellos. Fueron misioneros para llevar la buena noticia de Jesús donde ellos vivían. ¿Y sabes qué? Eso es importante también. Tú eres un misionero. A lo mejor no te ves así, pero eres un misionero para llevar el evangelio donde tú eres. En la familia en la que Dios te puso, en el trabajo donde tú estás, en la escuela donde estudias. Lleva la buena noticia de Jesús y deja que Dios haga lo que quiera hacer a través de tu vida. Así llegó el cristianismo a estas regiones tan remotas, tan lejanas a Jerusalén, porque personas fueron y compartieron su fe. Entonces están dispersos por todas partes. Ahora, estos cristianos, como ellos, como tanto nosotros, tenemos que recordar tres cosas que son cosas que nos van a ayudar a soportar los tiempos de dificultad y de prueba y de sufrimiento. Lo número uno es que Pedro dice que ellos son elegidos. Esa palabra elegidos es importante porque a pesar de su realidad social, que son expatriados, por decirlo de alguna manera, a pesar de su realidad geográfica, que ellos están dispersos por todas partes, la realidad espiritual es la más importante. ¿Y cuál es la realidad? ¿Cuál es el estatus de estas personas? Ellos son elegidos de Dios. Son elegidos. Son perseguidos, han sido atribulados, están siendo desechados, están siendo dispersos, pero para Dios están elegidos. Son elegidos de Dios. Y sabes que cuando tú sabes que Dios te eligió, que Dios te llamó, no importa lo que pueda pasar, no importa quién te desecha, quién te hace la vida imposible, si Dios te llamó y te eligió. O sea, ¿por qué debiésemos de vivir con temor, con problemas de, no sé, del alma, dependiendo de la aprobación de los demás para poder mantenernos, si Dios es el que te eligió? Eso ya es suficiente para vivir toda nuestra vida, todo el resto de nuestra vida, y por la eternidad agradecido con Dios de que Él te eligió. Somos elegidos. Estos cristianos son elegidos por Dios. Eso nos da confianza. Nos debiese dar confianza. Ahora, ¿cómo es la manera en que Dios eligió? Aquí Pedro usa una palabra poco común que Pedro usa en otras partes, que es según el previo conocimiento o presciencia, dice otra versión. Previo conocimiento de Dios. O sea, la elección de Dios no se basa en algún mérito de aquellos que son elegidos, porque todavía no existían los que Él eligió, porque los eligió antes de que existieran. Es un preconocimiento. Entonces, solamente es por gracia y amor que hacia estos elegidos que Dios decidió antes de la creación. Piensa en eso, o sea, y pensemos en Pedro. O sea, si nosotros conociéramos a Pedro y viésemos todas estas cosas, hubiésemos elegido a Pedro, ¿no? Hubiésemos elegido al resto de los discípulos. Pero las decisiones y el llamado de Jesús y el llamado de Dios es basado, no muchas veces, incluye el preconocimiento. Dios conoce las cosas con anticipación, previo conocimiento, sin antes tú hayas hecho absolutamente nada. No es como que, yo tengo que hacer cosas, tengo que hacer méritos para ver si Dios me elige. Dios te eligió. Es como que le voy a echar ganas, es como cuando jugabas fútbol con tus amigos. Si eras bien malo, no te elegían nunca, eras el último y eras por default que te ibas al otro equipo. Y elegían siempre a los buenos, a los que tenían capacidades. Pero la elección de Dios no es así. Es por gracia. Es previo conocimiento. ¿Y sabes qué? Pedro tuvo problema con eso. Porque, ¿te acuerdas? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, tú me vas a negar. Y le dijo. Y Pedro dijo, no, Jesús, tú estás equivocado con tu conocimiento previo. Básicamente. Tú estás correcto porque conoces previamente a todos los demás, menos a mí. Yo no te voy a fallar. Entonces ahí tu información está errónea, Jesús. Yo sí voy a dar la vida por ti. Yo no soy como los demás. Hay cosas que tú no sabes, Jesús. No sé, me imagino, ¿no? Y sopas, Pedro, ¿no? Se dio contra la pared. Pero Jesús no solamente sabía lo que Pedro iba a pasar ahí, sino que lo que Pedro iba a hacer después.
el Pedro en el que Jesús iba a transformarlo. Entonces, Dios te eligió sabiendo todo de ti. Todo. No hay nada en tu vida, en el futuro, que pueda decir, Dios, chíspales, no, esto no me lo esperaba de Edgar. No esperaba esto de Edgar. No pensé que podía salirme con algo así. Preconocimiento. Y Dios, sabiendo absolutamente todo de ti, te eligió. Ahora, eso no nos exenta de nuestra responsabilidad de creer y de responder al llamado de Dios, pero esto comienza con un acto de Dios. Es Dios salió a nuestro encuentro primero. Nosotros no andábamos buscando a Dios. Entonces, estos cristianos son elegidos como tú y yo. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber si yo soy elegido? Pues cree en Jesús. Esa es la invitación siempre del Evangelio. Cree en Jesús, responde al llamado de Dios. Cree en Él, cree en su Hijo Jesucristo. Y sabes qué, creo que tenemos que recordar que estaba revisando, como ya sabes, Facebook a veces ¿cómo se llama? Te recuerda cosas, así como que escribiste o pusiste. O sea, un comentario que no sé si puse el 31 de diciembre del 2019, o sea, pasando para el 2020. Y la verdad lo leía y decía, no tenía la menor idea de lo que venía el 2020, ¿no? No tenía previo conocimiento. Pero esto es algo que tenemos que recordar. Dios sí, ¿ok? Este mundo fuera de control y todo lo que ha pasado desde el 2020 hasta para acá, y lo que va a pasar mañana y lo que pasará en el 2022, nunca va a agarrar por sorpresa a Dios. Nunca. Entonces, aunque tú y yo no tengamos previo conocimiento de lo que viene mañana, la próxima semana, Dios sí. Por eso podemos confiar y debemos confiar en Él. La Organización Mundial de la Salud, las autoridades, los expertos, entre comillas, pueden decir muchísimas cosas de cómo ellos creen que puede ser el futuro. Pero Dios ya vio el futuro. Y nosotros vimos el futuro en Apocalipsis. Entonces, ¿por qué persistir en vivir con temor? No quiere decir que no hay dificultad. Pedro le está escribiendo a cristianos en dificultad, en prueba, en sufrimiento. Pero nuestro futuro no es incierto, ¿ok? No es incierto. Entonces, estas cosas debemos de traerlas a nuestro corazón, de que Dios nos eligió. Segunda cosa, que hemos sido apartados por Él. Fíjate, el verso 2 dice, por la obra santificadora del Espíritu. Santificadora es apartar. Hemos sido apartados por y para Dios. Apartado, Dios ha apartado, y el Espíritu Santo habla específicamente de Él. Ha apartado a aquellos que han sido elegidos, poniendo en acción la elección y el propósito de Dios para esas personas. Entonces hemos sido apartados, hemos sido santificados. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir santificado? Apartado para Dios, por y para Dios. ¿Quién lo hace? Él dice que lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cuando tú no eras un cristiano, el Espíritu Santo estaba trabajando en tu corazón para convencerte de lo que esa persona que una vez o muchas veces te compartió de Jesús es la verdad, y que tú necesitas a Jesús. El Espíritu Santo estaba trabajando ahí. Pero una vez que creíste en eso y respondiste en fe y en arrepentimiento, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de tu vida. Y desde ese momento hasta el último segundo de tu vida, el Espíritu Santo está haciendo otra parte de la santificación, que es transformación. Él te está transformando y Él quiere que tú te parezcas más a Jesucristo. Y algo muy importante que dice acá respecto a eso, a la obra santificadora del Espíritu, dice que es para obedecer. Dice que por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. La obediencia es una evidencia de que eres un cristiano. La obediencia es una evidencia de que eres un cristiano. No está diciendo de una obediencia perfecta, pero la primera obediencia fue que respondimos a quién es Jesús, creímos en Él.
Vinimos obedientes, rendimos nuestra vida y creímos en Él. Pero no se queda solamente ahí. Entonces, esto es muy importante para examinar nuestra vida, si tú dices ser un creyente. ¿Cómo podemos saber, o una evidencia, no es la única, pero cómo podemos saber si verdaderamente somos cristianos? Es cómo está mi obediencia a Dios y a su palabra. Cuando yo he nacido de nuevo, cuando tú has nacido de nuevo, en tu corazón, en un nuevo corazón que Dios ha puesto en ti, ha puesto también nuevos deseos. Y el deseo que Él pone es deseo a obedecerle. El deseo a, cuando lees la palabra de Dios, a aplicarlo en tu vida. Pero si yo digo ser un cristiano, pero en mi vida hay una desobediencia sistemática y nada más me contento con ir y escuchar, pero no obedecer, probablemente no seas un cristiano. Ahora, no estoy hablando de una obediencia perfecta porque no es eso. Pero en un cristiano que comienza, vas a empezar a ver que cada vez más, a lo largo de su vida y hasta el final de su vida, hay una obediencia sistemática y creciendo de querer agradar, honrar al Señor y a su palabra. Dice que Él nos apartó para obediencia. Y lo último es también hemos sido limpiados. Porque dice que para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Qué raro eso. ¿Cómo que ser rociados con su sangre? Pero está usando un poco de vocabulario como del Antiguo Testamento, de que la sangre tenía que ser rociada. Pero la idea es esta, ¿qué es lo que nos limpia nuestros pecados? Es la sangre de Cristo, es su sacrificio. Entonces, cuando dice acá de que hemos sido rociados con su sangre, la idea y la verdad que Pedro está diciendo es, ustedes cristianos no solamente han sido llamados, han sido elegidos, no solamente han sido apartados, también han sido limpiados. O sea, sus pecados han sido borrados. Y eso es lo que somos. Esa es nuestra realidad espiritual. Entonces, ¿cuánta gente vive todavía con amargura en su corazón, con culpabilidad en la conciencia por cosas que han pasado en su vida o que han hecho en su vida o que le han hecho a ellos en su vida? Y el saber de que el perdón está disponible en Jesús, que Él perdona nuestros pecados, pero también quita la culpabilidad en la conciencia de lo que hemos hecho. Eso nos da descanso, nos da descanso. El saber de que nuestros pecados han sido borrados por el sacrificio de Jesús. Entonces, no hay nada, absolutamente nada que tú hayas hecho que no pueda ser perdonado por Dios. Que la sangre de Cristo no sea capaz de borrar y de limpiar en tu vida. No hay nada que haya pasado, que hayas hecho en tu vida que te descalifique de tal nivel en que ya no pueda ser útil en ninguna manera para Dios. Puede ser útil para Dios. Eso es lo que Pedro nos enseña, el autor de esta carta. Entonces, por eso esta carta se trata de gracia. Entonces, familia, no sé cómo va, qué más viene en el 2022 para nosotros, en este mundo. Mi anhelo es que las cosas puedan mejorar un poco, pero yo quiero lo que Dios quiere. Y si todavía falta dificultad o falta un incremento de dificultad, que sea lo que Dios quiera, pero tenemos que en los momentos de dificultad recordar esto, que Dios te eligió, que Dios te apartó para Él y que Dios te limpió. En eso debemos de arraigar nuestro corazón y no tener temor.